Buenos días y que el Señor les bendiga. Es un honor, un placer grande para mí poder estar aquí con ustedes. Un domingo más compartiendo, ¿no es cierto?, el precioso consejo de Dios. Es importante que ustedes puedan saber que vamos a estar, ¿no es cierto?, sacando 4 mensajes acerca de la fe del capítulo 4. 4 mensajes, y quiero empezar de hecho con una frase que tiene mucho que ver con nuestro mensaje, tiene mucho que ver con nuestra enseñanza. Y esta frase dice: si no entiendes cómo funciona algo, no importa, simplemente ríndete y di, bueno, ahí dice y sí, pero es y di que Dios lo hizo. Ya, este es Richard Dawkins, el ateo más prominente, ¿no es cierto?, que existe hoy en día en la actualidad. Richard Dawkins dice: si tú no entiendes cómo funciona algo, no importa, simplemente ríndete y di que Dios lo hizo. Pero esto es una burla, esto es un sarcasmo, ya, de la forma como él se expresa. El título de nuestro mensaje, guardemos esta frase en nuestra memoria, la vamos a usar hasta el final. Ahora sí podemos ir al texto. Felipe, por favor. El título de nuestro mensaje es: La fe ahoga la razón. La fe ahoga la razón. Ese es el título de nuestro mensaje. Y este es el tercer mensaje acerca de la fe que nosotros estamos compartiendo. El primero nos lo compartió Felipe. Después el segundo lo compartí yo. El domingo pasado estuvo compartiendo Josías, ¿no es cierto?, con el tema de la resurrección. Y no estuvimos estudiando nuestra serie, pero ahora la retomamos. Y después de este mensaje nos queda uno más. Un mensaje más acerca de la fe, y el título de nuestro mensaje es: La fe ahoga la razón. La fe ahoga la razón. R.C. Sproul dijo que el libro de Romanos es un libro, ¿no es cierto?, que cualquier niño puede comprender, pero también dijo que el libro de Romanos es un libro que puede mantener a las mentes teológicas muy ocupadas por el resto de sus vidas. Puede mantener, ¿no es cierto?, la mente de los cristianos ocupada por el resto de sus vidas. Y lo que estamos estudiando es el libro de Romanos, y el libro de Romanos es la carta o el libro más extenso del apóstol Pablo. Es como el magnus opus, el máximo, la cúpula máxima, ¿no es cierto?, de el ministerio de Pablo. Y grandes personas como Tomás de Aquino, San Agustín, Wycliffe, Martín Lutero, Calvino, ¿no es cierto?, se convirtieron básicamente, o vinieron, ¿no es cierto?, a la fe a leer el libro de Romanos. Y una experiencia que yo viví en el año 2016, nosotros trabajamos por muchos años con la Escuela de Estudios Bíblicos, y generalmente tenía el privilegio casi siempre de enseñar el libro de Romanos en el programa. Tuve la bendición de poder compartirlo también en otras bases misioneras, en Santiago, en Viña, en el sur, para muchas iglesias también, para otros lugares también en el extranjero. Y hoy tengo el privilegio y la bendición de poder enseñarlo en mi propia iglesia. No es que yo sea el dueño de esta iglesia, pero me refiero a mi iglesia en la que yo le sirvo al Señor, o la iglesia que el Señor ha puesto, ¿no es cierto?, en nuestras manos con el cuerpo de líderes para que la podamos dirigir hacia la verdad. Y la experiencia tiene que ver que en el año 2016 yo recuerdo haber meditado por lo menos entre 7 y 8 meses en el capítulo 6 de Romanos. Yo recuerdo, iba a mis tiempos devocionales, iba a mis tiempos a solas, y no quería abrir la Biblia en nada más y en nada menos que en el libro de Romanos, nada más que en el capítulo 6. A veces hasta me aburría de leer lo que allí decía, ¿no es cierto?, y simplemente quería abrirlo y simplemente ver lo que allí estaba. Y no miraba nada más que letras, pero en mi espíritu miraba transformación, miraba conversión, miraba santificación, miraba muchas cosas que Dios estaba haciendo conmigo. Y estoy seguro de que todas estas personas que acabo de mencionar vivieron una experiencia aún muchísimo más profunda, ¿no es cierto?, como la que yo quizás pude experimentar. Y ese es mi deseo, ese es mi corazón para cada uno de ustedes, que ustedes puedan sumergirse en el libro de Romanos y ustedes puedan experimentar, ¿no es cierto?, la nutrición de la verdad de Dios para sus vidas. Dicho esto, vayamos al texto, ¿no es cierto?, al versículo 13. Vayamos al versículo 13, dice, recuerden que el título de nuestro mensaje es que la fe ahoga la razón. La fe ahoga la razón. Versículo 13 dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe.
La palabra que tenemos que destacar aquí es promesa. Promesa. Allí usted tiene, ¿no es cierto?, 4 preguntas de aplicación en su hojita, y después de que leamos este texto, la idea es que podamos responder, ¿no es cierto?, la primera pregunta. La palabra a destacar aquí es promesa. Promesa. Dios le hace una promesa a Abraham y le dice: Abraham, ya siendo viejo, ¿no es cierto?, tú vas a tener un hijo. Abraham básicamente le da risa, ¿no es cierto? Dice: ¿cómo yo siendo viejo voy a tener un hijo? Mi mujer ya es vieja, ella ya, el tiempo de la fertilidad ya pasó. Sí, pero vas a tener un hijo. Y esa promesa, ¿no es cierto?, que Dios le dio a Abraham fue la promesa de que iba a tener un hijo. Y ese hijo que Abraham tuvo, ¿no es cierto?, es el 200 veces bisabuelo de Jesús. El linaje de Jesús, ¿no es cierto?, viene de Abraham. Y esa promesa que Dios le dio a Abraham, también le dijo de que de él, ¿no es cierto?, o por él, bendecería a todas las naciones de la tierra. Y Dios también le dice a Abraham de que sus descendientes, los descendientes de Abraham, serían tan grandes como las estrellas del cielo, o muchos, así como la estrella del cielo. Y se refiere por eso, porque, ¿no es cierto?, Isaac, ¿no es cierto?, el hijo que Abraham tuvo, fue, ¿no es cierto?, el descendiente de Jesús, y nosotros que somos seguidores de Jesús, o que estamos en Cristo y Cristo en nosotros, automáticamente somos parte de esa promesa que Dios le dio a Abraham, y somos parte de esa descendencia, o esas familias que Dios le dijo a Abraham de que iban a ser bendecidas por él. Entonces nosotros somos parte de eso. Nosotros somos parte de eso. Entonces lo que incluye esa promesa, vaya usted allí a su primera pregunta, ¿no es cierto?, de aplicación. ¿Qué incluye la promesa a Abraham y su simiente? La palabra simiente significa semilla. Significa semilla o significa origen. Okay, eso es lo que significa simiente. Y cuando Dios le dice a Abraham que de su simiente, de su semilla, ¿no es cierto?, de su descendencia, iba a venir una persona que iba a bendecir a toda la tierra, se refiere a la persona de Jesús, que gracias a Cristo, ¿no es cierto?, muchos hoy en día somos bendecidos y somos también perdonados y salvados, y todos los beneficios del Evangelio y los beneficios de la cruz que nosotros tenemos. Entonces, la pregunta allí dice: ¿qué es lo que incluye la promesa a Abraham y su simiente? Yo ya se lo dije, yo ya lo describí, ya lo expliqué. Allí usted ponga, ¿no es cierto?, con sus propias palabras, qué es lo que esa promesa incluye. Si usted quiere poner bendición, si usted quiere poner una familia bendecida, si usted quiere poner la persona de Jesús, si usted quiere poner mi vida nueva en Cristo, yo no sé, mi matrimonio, mis hijos, mis finanzas, mi trabajo, mi casa, no tengo idea. Usted ponga allí su propia respuesta. Pero ¿qué incluye la promesa a Abraham y su simiente? Use sus propias palabras para poder describirlo. Versículo 14 dice: porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo aquí está diciendo? Lo que el apóstol Pablo está diciendo es de que si por los judíos, si por los judíos, o si solo por la ley, o si solo los judíos fueran los de la herencia de esta bendición, si esta herencia que Dios le da a Abraham, si esta bendición que Dios le da a Abraham solo fuese solo para los judíos y solo para el tiempo de la ley, que el tiempo de la ley mosaica dura desde Moisés hasta Cristo, lo he dicho muchas veces, 1521 años desde Moisés hasta Jesús, en todo el Antiguo Testamento, 1521 años. Y si esa promesa que Dios le da a Abraham, o esa herencia que Dios le da a Abraham, fuese solo para los judíos o solo para los que están en la ley, Pablo dice, entonces vana es la fe. No necesitamos fe. ¿Por qué no necesitamos fe? Porque ya está la ley. Porque es solo para un grupo de personas específicas. Entonces no se necesita fe. ¿Y por qué Pablo dice que no se necesita fe? Porque los judíos era lo que no tenían. Los judíos no tenían fe. Eso de la fe para un judío, ¿qué es eso? Decía un judío. ¿Tener fe? No, yo tengo la ley. Y la ley me dice de que yo tengo que ser santo como Dios es santo. Fe, eso de tener fe, ¿qué es fe? Decía un judío. Yo tengo a Moisés, el que nos entregó la ley. Yo tengo a Abraham, yo tengo a los profetas. Yo tengo al Mesías. Entonces, ¿para qué tengo que tener fe?
Tengo una constitución de 613 normas, decía el judío, que me dice cómo yo tengo que vivir, que me dice que yo soy bueno y perfecto y justo delante de Dios. Entonces, ¿para qué tengo que tener fe yo? Por eso aquí el apóstol Pablo dice, si la herencia, la promesa que Dios le dio a Abraham fuese solo para los judíos, entonces dice Pablo, cerremos la Biblia, vámonos todos para la casa, cerremos las iglesias porque la fe no sirve. Pero obviamente eso no es correcto. No es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque la promesa que Dios le hizo a Abraham de que Cristo vendría de él y bendeciría a todas las naciones de la tierra, esa promesa no es solo para los judíos. Qué egoísta sería Dios de decir solo para el pueblo judío, solo para los israelitas. Esa promesa es para todos. Es para todos. Para todo aquel que cree en Jesús. Como lo que dice Romanos 1, 16 y 17, que esa promesa es para todo el que venga a Jesús, para todo el que venga a Dios, sea judío o sea no judío, sea griego, sea romano, chileno, salvadoreño, boliviano, sea moreno, sea blanco, sea chino o sea europeo, no importa. Si está en Cristo, esa promesa le alcanza. Si está en Cristo, es nuestro hermano porque tenemos un mismo Padre. Eso es lo que dice el versículo 14. Porque, lo voy a volver a leer, porque si los que son de la ley son los herederos, es decir, si los judíos fuesen solo los herederos, está diciendo el texto, vana es la fe. Y la promesa no es anulada. ¿Por qué anulada? Porque la promesa dice de que por medio de Abraham vendría Cristo y por medio de Cristo bendeciría a todas las familias de la tierra. Obviamente a todas las que están en Cristo. No es solo para los judíos. Por eso Dios levanta a un apóstol llamado Pablo precisamente para que fuese y le predicase el evangelio a los no judíos. Para que también los gentiles, porque un no judío es llamado gentil, también crean, ¿no es cierto?, la fe. También, para que también vengan a la fe. De hecho, la iglesia de Roma estaba compuesta por judíos y gentiles, judíos y no judíos. Pero recuerden el título de este mensaje, la fe ahoga la razón. Debe de ahogar la razón. Segunda pregunta. ¿Por qué razón sería la fe vana y la promesa nula? Ya lo dije, ya lo expliqué, lo repetí. Ahí usted escriba. ¿Por qué cree usted que la promesa sería nula y la fe sería vana, según lo que nos dice el versículo 14? Puso atención lo que dije, ¿cierto? Bien, ahí le dejo para que usted escriba su respuesta. ¿Por qué sería vana la fe? Parece que los pilla todos con esta pregunta. Bien, allí Cindy nos dio una respuesta. Es importante, iglesia, que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, de verdad nosotros podamos comprender estos principios. Porque muchas personas, de hecho yo vivo rodeado de personas que buscan lo avanzado y se saltan lo básico. Y a veces es lo básico, es el fundamento lo que nos hace permanecer. Entonces, en vez de ser, ¿no es cierto?, adictos por buscar lo avanzado y lo nuevo, mejor hagamos morada en los fundamentos, en lo básico. Es importante que nosotros entendamos estos principios de cómo el judío y el gentil, ¿no es cierto?, vivían. ¿Qué es un judío? ¿Qué es un gentil? ¿Qué es la ley? ¿Qué es la fe? Es importante. No es posible que, ¿no es cierto?, los mormones que andan caminando allá afuera sepan más de la Biblia que nosotros. Unas personas que están erradas en su doctrina van a saber más que nosotros que tenemos la sana doctrina. Así que, por favor, estudiemos la Biblia, invirtamos tiempo leyendo la palabra de Dios. Es muy importante para nuestra fe. Ahí usted tiene la segunda pregunta y vamos al versículo 15. Pues la ley produce ira, dice el apóstol Pablo, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Muy bien, perfecto. ¿Cómo se explica entonces este versículo? ¿Cómo se interpreta este versículo? Déjeme explicarle por qué la ley producía ira. En primer lugar, la ley producía ira porque era imposible de cumplirla. ¿No te da rabia a ti cuando tú no puedes lograr algo?
Cuando trabajas toda la semana, cuando trabajas todo el mes, cuando trabajas por meses y tiempo, por mucho tiempo invirtiendo y de repente no resulta, llámese negocio, llámese invertir en el ministerio, invertir en tus estudios. ¿De qué sirve llegar hasta el quinto, hasta el sexto, hasta el octavo año de la universidad y no hacer la tesis y no graduarse? Así era la ley. Tú podrías esforzarte, ¿no es cierto?, en el 99,9 de todos los elementos de la ley y si fallabas el número 100, no sirve. Entonces eso produce rabia. Segundo punto, ¿por qué la ley producía rabia? Producía rabia porque la ley era un espejo que me condenaba y me decía de que yo era pecador, de que yo era un enfermo, pero un enfermo de pecado y de que yo necesito, ¿no es cierto?, dejar esto a un lado para definitivamente no tener trabas en mi relación personal con Dios. Y a nadie le gusta que le digan eso. Yo cuando estaba sumido en el pecado y en mis rebeliones, no me gustaba que me dijeran las cosas. Pero por eso la ley produce ira. Porque la ley es como es y la ley te dice, te condena. Ese es el tercer elemento, te condena. Un juez en una corte no tiene misericordia del acusado. Si los testigos y todo, ¿no es cierto?, las querellas y todo está en contra de esa persona, la ley, el juez no va a tener misericordia de ti y te va a acusar. Entonces, por eso Pablo dice que la ley produce ira. Y aparte, también levanta la ira de Dios, porque Dios, ¿no es cierto?, vemos a un Dios airado, un Dios enojado en el Antiguo Testamento porque su pueblo no cumplió su parte. No es que el plan de Dios falló, no es que el plan de Dios fue un fracaso, no es que la ley fue un fracaso. Pucha, se equivocó Dios, no hizo bien los cálculos, Dios no hizo bien la ecuación, qué vergüenza, Dios falló. No es así. La ley de Dios es santa, buena y perfecta. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas y lo dice también aquí en Romanos. Quien falló fue el hombre, fuimos nosotros. Nuestra condición imperfecta, nuestra condición rebelde es la que falló, la que no hizo su parte. Bueno, eso es lo que dice el versículo 15, que la ley produce ira. Pero después dice Pablo, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Bueno, ¿cómo se explica esto? Ya lo he dicho muchas veces y lo voy a volver a decir porque es un ejemplo muy sencillo. ¿Ya? Ahí hay un letrero que dice visita, se lo voy a poner así. Miren para allá todos a esa pared, ahí dice visita. Y esto es una cancha, ¿no es cierto? Un centro deportivo, un gimnasio. Significa que el que viene aquí a jugar de visita se tiene que ir para allá. ¿O no? Ok. Entonces, ¿qué pasaría si ese letrero no estuviese allí? ¿Dónde se quedaría la visita? En cualquier lugar. Pero como hay algo que dice allí que representa la ley, entonces por eso la visita se va para allá. Pero si eso no estuviese allí, entonces la visita anduviese en el aire y así funciona la ley. Es decir, donde no hay algo de la ley que diga que eso es malo, entonces se puede hacer lo malo. ¿Por qué se puede hacer lo malo? Porque no hay nada que diga que no es malo. Donde no hay ley, dice Pablo, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. No es malo. No hay transgresión. ¿Y por qué no es transgresión? Porque no hay nada que diga que es malo. Si yo voy en el vehículo, ¿no es cierto?, y dice no estacionarse, hay una ley que me está diciendo que estacionarse es malo. Entonces, si yo me estacione, yo estoy fallando la ley que me dice que no me tengo que estacionar. Muy bien, se entiende. Perfecto. Ahora, saquemos el letrero que diga no estacionarse. Yo me estaciono. ¿Por qué? Porque no hay nada que diga que me puedo estacionar. Entonces, donde no hay ley, no hay transgresión. Es decir, lo que se hace allí no es contado como transgresión. Pero eso no es lo que sucedió. Sí había una ley. Sí había una lista de 613 normas, especialmente 10 normas, que son los 10 mandamientos. No matarás, no robarás, no mentirás. Antes de que estuviesen esas leyes de Dios, todo el mundo lo hacía, todo el mundo mentía, todo el mundo robaba. ¿Por qué? Porque no había ninguna ley que lo dijese. Pero desde el momento en que Dios mete la ley, dicen no más. Entonces ya hay una ley que dice, mentir es malo.
Así se explica el versículo 15. Versículo 16. Por tanto, estamos hablando de la fe, no se me pierdan porque el elemento de este mensaje es la fe. Por tanto, es por fe, dice Pablo, para que sea por gracia, a fin de que la promesa que es Cristo, la promesa que Dios le dio a Abraham de bendecir a todas las familias de la tierra, a eso se refiere la palabra promesa. De hecho, saque la palabra promesa y póngale Cristo. Y por eso voy a leer otra vez el versículo. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que por Cristo, dice, sea firme para toda su descendencia. No solamente para el que es de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Pablo aquí está diciendo que antes de que sea por gracia o antes de que viniese la gracia, tenemos que tener fe. O la fe es antes. Y esta fe, dice Pablo, ya no es solo para los gentiles, sino también para los judíos. Ahora el judío, cuando Cristo viene, el judío ahora ya no debe de vivir por la ley de Moisés, sino que por Cristo. Entonces automáticamente el judío debe de tener fe. Debe de tener fe. Eso es lo que Pablo aquí está diciendo, que debe de tener fe. Ya he dicho muchas veces que enseñar el libro de Romanos juntamente con el libro de Gálatas, que es la misma temática, es como enseñar álgebra, es como enseñar matemáticas. Y tienes que pedir y orar y clamar por la gracia de Dios para que puedas explicar estas cosas. He invertido tiempo en la semana de lectura, en mis tiempos de trabajo, en la oficina, durante las mañanas, para ver esto, para entender esto, para saber explicarlo bien y que Dios también produzca algo en tu vida. Que antes de que venga la gracia, debe de venir la fe. De que antes, ¿no es cierto?, es la fe. Versículo 17, este ya es nuestro último versículo. Como está escrito, dice el texto, y abre un paréntesis, te he puesto por padre de muchas gentes, y se cierra el paréntesis. Eso es lo que Dios le dijo a Abraham. Te he puesto como padre de muchas gentes. ¿Por qué padre de muchas gentes? Porque de Abraham vino Jesús. Y todo el que está en Cristo, automáticamente, ¿no es cierto?, tiene a Abraham como descendiente o ancestro o antepasado. Por eso la canción, ¿no es cierto?, de la escuela dominical, el padre Abraham tenía muchos hijos tenía el padre. Yo soy uno y tú también. Porque todos venimos de Abraham. Si usted está en Cristo, usted viene de Abraham. Lo dice el texto, y eso es por la fe. Usted va a decir, no, pero yo voy a hacer las cuentas para atrás y mi papá venía de este lugar, venía de este lugar. Aquí no está Abraham. Entienda, es por la fe. Es por lo que Dios ha hecho en tu vida. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas como si no fuesen. Bueno, yo quiero mencionar 6 frases de Martín Lutero con respecto a la fe. La primera es, la fe debe de ahogar la razón, y de allí me inspiré para titular el mensaje. La fe debe de ahogar la razón, eso es lo que dice Martín Lutero. Segundo, la fe es el comienzo, el amor es el medio y la esperanza es el final. Estas son frases del reformador Martín Lutero. Tercera frase, la fe es tan necesaria para el alma como el pan para el cuerpo. Eso lo dijo Martín Lutero. La fe es tan necesaria para el alma como el pan para el cuerpo. 4. La fe no es creer que Dios puede, es confiar que Él lo hará. Frase de Martín Lutero. 5. Somos salvados solo por la fe, pero esa fe que salva nunca está sola. Es lo que dice Martín Lutero, o dijo Martín Lutero. Y 6, es una pregunta, ¿no es cierto?, es una frase en signo de pregunta, en forma de pregunta. ¿Tienes tanto humor como fe? ¿Tienes tanto humor como fe? ¿Tienes tanta paciencia como fe? ¿Tendrás tanta plata como fe?
Amigos, la fe es el elemento que sin ella no podemos decir que somos creyentes. No podemos decir que amamos a Dios si no tenemos fe. No podemos. No podemos. Y quiero explicar, ¿no es cierto?, para responder la tercera pregunta. Aquí la tercera pregunta dice, mencione los 3 elementos para que nuestra fe sea efectiva. Primero, existen algo que se llama noticia. Ya, una palabra en latín tirada más al italiano. Noticia, que obviamente significa noticia, o notae, o notas, o información. Y la noticia es lo primero, ¿no es cierto?, que compone la fe. Es recibir la información. Yo recibo la información, ¿ya?, de lo que sea, pero en este caso la información de la palabra de Dios, la información acerca de Cristo. Ese es el noticia, recibir la información sobre la verdad de Cristo. Pero ojo, hermanos, ojo con esto, que tener información es peligroso, porque existe el conocimiento sin práctica. Hay mucha gente que tiene información acerca de la Biblia y no lo practica, ¿ok? Y de hecho el diablo también es astuto y el diablo también sabe mucha información. De hecho, R.C. Sproul en una de sus audiciones dijo de que si el diablo se presentase, ¿no es cierto?, en el seminario teológico, se sacara 100 en todas las materias, en todos los ramos, porque sabe toda la información acerca de Dios. Y también él dijo de que Martín Lutero dijo de que el diablo es el mejor teólogo que existe y sigue siendo diablo. Así que ojo con la información, porque la información, como te puede ayudar y acercar a Dios, la información también te puede alejar de Dios. Así que mejor con la información que usted tiene, quédese con eso, pero practíquelo. Entonces, los 3 elementos para que la fe sea efectiva son el noticia, el notae, o la información acerca de la verdad de Cristo. Segundo, el ascensus, misma palabra latina, o del latín, perdón, no latina, del latín. Primero es el noticia, el notae, la información es recibir la información, ¿no es cierto?, acerca de Cristo, y después tiene que producirse el ascensus. Es decir, debe de ascender, esta verdad debe de moverse del lugar y debe de bajar al corazón. Debe de bajar al corazón o debe de subir, ¿no es cierto?, a los elementos de la vida práctica. Eso es el ascensus. Y el tercer elemento para que la fe, ¿no es cierto?, sea llevada a la práctica o sea efectiva es el fiducia. Fiducia, que significa fidelidad o confianza. Tiene que ver con la confianza, que no solo debes de conocer la información, sino que debes de confiar personalmente en esa verdad que es la verdad de Cristo. Entonces, los 3 elementos, ahí usted lo ponga en su tercera pregunta de aplicación, para una fe efectiva es el noticia, el ascensus y el fiducia. Noticia tiene que ver con recibir la información, el ascensus, esa información tiene que bajar al corazón, y el fiducia es que esa información tiene que llevarse a la práctica. Y tiene que creerse que eso es verdad. Y quiero retomar la frase, ¿no es cierto?, que si la puede volver a poner, Felipe. Porque el título de nuestro mensaje es La fe ahoga la razón. No voy a preguntar cuántos razonales hay aquí, porque yo soy el primero. Tengo la tendencia a ser analítico. De hecho, de personalidad, ¿no es cierto?, soy melancólico, casi 100%. Mi esposa es flemática. Una mujer pacificadora, prefiere, ¿no es cierto?, que todo esté tranquilo. Pues yo soy analítico, yo soy el que va y arruina la fiesta. Con las preguntas difíciles, quizás con las confrontaciones. A veces tengo que dar un paso atrás, mejor para no arruinarle la fiesta a alguien. Porque después casi que yo soy el que termino arreglando la situación. O termino quizás acercándome para pedir perdón. Aunque la persona igual recibe su parte. Y yo tengo la tendencia a ser así. No lo niego. Pero la fe ahoga mi razón. La fe es más grande. Debe de ser más grande que mi razón. Entonces, ese es el título de nuestro mensaje. La fe ahoga la razón, porque hoy en día la fe tiene un enemigo grande y no es Satanás el diablo, es la razón.
es la lógica, es la capacidad del análisis. Y los ateos, o el mundo, el ateísmo, ¿no es cierto?, dice esto: la estrategia favorita de los ateos es usar la ciencia para comprobar que Dios no es necesario más. Esa es la estrategia de los ateos, usar la ciencia, todo lo científico, para probar, ¿no es cierto?, de que Dios no es necesario. Y Richard Dawkins, el ateo más prominente, ¿no es cierto?, del mundo actualmente, él dice que los religiosos, o sea, nosotros, por decirlo así, solo usamos a Dios para explicar cualquier cosa en la naturaleza. Que Dios es el medio que los religiosos usan para dar una respuesta que ellos no saben. Y por eso es esta frase: si no entiendes cómo funciona algo, no importa, simplemente ríndete y di que Dios lo hizo. Es una burla que él hace para el mundo cristiano. La ciencia y la fe pelean una gran batalla. La fe y la razón también pelean una gran batalla. Y Dawkins dice que es imposible ser seres razonables y tener fe al mismo tiempo. Y quiero terminar con esto. Al estudiar, según el ateísmo, al estudiar y conocer nuestro universo, Dios se vuelve cada vez más y más irrelevante, y la ciencia se ha encargado de hacer a Dios innecesario en la vida de la persona. Eso es lo que dicen los ateos, así piensan los ateos. Dios no es necesario en la ecuación. La ciencia, en la ciencia está el sentido de la vida, en la ciencia está el propósito de la vida. La ciencia lo explica todo, absolutamente todo. Hay una explicación para todo, absolutamente para todo. Ajá. Con todo respeto y reverencia. ¿Cómo yo le explico a alguien que está en la cama muriéndose de cáncer? ¿Cómo yo se lo explico? La ciencia tiene su explicación. Cuando Jesús, ¿no es cierto?, ve a esta persona y los discípulos le dicen: ¿y por qué está así? ¿Quién pecó de sus padres para que naciera así enfermo? Jesús dice: nadie. Ninguno de sus padres pecó. Este hombre está enfermo para que Dios sea glorificado. Y Primera de Corintios dice también de que, ¿no es cierto?, que la ciencia y la sabiduría del mundo es insensatez para Dios, y lo de Dios es locura para el mundo. El apóstol Pablo, de hecho, en Corintios nos anticipó, nos avisó esto. Y Martín Lutero, ¿no es cierto?, un monje tan racional, tan inteligente, llega a una gran conclusión diciendo que cuando él leyó la carta de Romanos, las puertas del paraíso se abrieron y él entró en el reposo de la gracia de Dios y dijo: la fe debe de ahogar la razón. Y nosotros vivimos en una sociedad tan atea. De hecho, me atrevería a decir de que el ateísmo está metiéndose con sus influencias adentro de la iglesia. Porque cada día hay muchas personas, hay muchos creyentes que cuestionan a Dios. Lo cuestionan, y sus planes y sus propósitos. Hace 2 semanas atrás un barco chocó con un puente allá en Estados Unidos. Y hay una explicación para eso, sí, lo habrá. Pero desde la perspectiva de la fe, ¿cuál es la explicación? Lo de las Torres Gemelas, ¿cuál es la explicación de eso? ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué las personas tan buenas mueren? Amigos, lo que es de Dios es de Dios, y nosotros como justos delante de Dios debemos de vivir por fe, porque eso es lo que dice el versículo, eso es lo que dice la Biblia en Habacuc, y eso es lo que dice la Biblia también en Romanos, que el justo por la fe vivirá. Y con esto quiero terminar. La última pregunta dice: ¿por qué vive más usted? ¿Por la razón o por la fe? Iglesia, el apóstol Pablo nos está desafiando acá, de que nuestra vida cristiana es por fe. Y si no hay fe, es imposible agradar a Dios. Padre, en esta mañana yo te quiero dar gracias por tu palabra. Porque hay una guerra, Señor, por nuestros corazones. Hay una guerra por nuestras almas. Hay una guerra, Señor, por nuestra
relación contigo. Esa es una guerra entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Y nosotros estamos en medio, que Satanás, el diablo, quiere nuestra vida, pero también tú, Dios, anhelas nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a decidir siempre, siempre, diariamente por ti. Danos fe para el diario vivir. Danos fe para el militan cristiani, la batalla cristiana, que es una batalla contra la carne, es una batalla en contra del mundo, es una batalla en contra del enemigo, Satanás, el diablo. Esos son nuestros tres enemigos: el mundo, nuestra propia carne y Satanás, el diablo. Danos fe, aumenta, Señor, nuestra fe. Por fe viene la gracia, por fe, Señor, hemos sido redimidos, por fe, Señor, tu iglesia avanza en el camino hacia la santificación. Por fe, Señor, nuestros matrimonios se sostienen. Por fe, Señor, trabajamos. Por fe, Señor, recibimos nuestro salario. Por fe, Señor, todo esto es por fe. Es por fe. Por fe te damos, por fe ofrendamos, por fe diezmamos. Porque creo y declaro y confieso que tú eres mi proveedor. Todo es por fe, Señor. Danos fe. Danos fe. Y que el pensamiento y el espíritu ateo, Señor, no visite nuestras mentes, no visite a nuestros hijos, a nuestros hogares. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.